Una nueva sesión más de Espacio Podcast con la Titi y el Dani. ¿Cómo están los muchachos? Hola, Bienvenidos, un aplauso para hola. ustedes. Hola, aquí. Aplausos. Hola, hola. Quiero Tenemos dar la invitada. bienvenida a nuestra invitada. Démosle un aplauso al pastor Sergio Celis, que está con nosotros. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Aquí estamos bien, bien, gracias a Dios. Contentos de Cuéntenos. estar acá nuevamente. Bueno, no hace mucho estuvo, pero cuéntenos si estaba donde mismo, trabajando en la universidad. Lo he visto en videos YouTube yo, le sigo en las redes sociales. Ajá. Sí, seguimos aquí en la Universidad Adventista de Chile, enseñando a los muchachos que están preparándose para ser pastores, aquí en la Facultad de Teología, con harto trabajo que hacer, y así que contentos igual, ¿no? Siempre tratando de ir ayudando, sirviendo lo mejor que se puede y también profundizando más en el conocimiento, enseñando todo lo que hay que hacer. Muy bien. Me parece, lo he visto en YouTube, en redes sociales, no porque es su programa, ¿no? Lo invitan, parece. No, claro, cuando estuve grabando para Nuevo Tiempo, en Lecciones de la Biblia, aproveché de tomar los videitos, algunas partecitas de las grabaciones y los subí. Así que ahí quedó algún material. Estoy pensando de repente también seguir subiendo algún material de sermones que por allí quedan grabados en la red y sacar algunas partecitas, pero hay que darse el tiempo para eso, ¿no? Y a veces falta. Ok, entonces la fama los sigue. Un día llega a Planes, su podcast planes de nuevamente. ser influencer. Ajá, No. influencer. Tratar de servir, de compartir lo más que se pueda. ¿Dónde se ven eso? ¿En el canal Hay de Nuevo harto Tiempo? pastor hoy día influencer que han sido, bueno, yo sigo a los brasileros, ¿no? Al Claro. Rodrigo Silva, que hoy día andan en Israel, andan en las mismas excavaciones que andaba yo. También Mira. sigo, ¿conocen al Leandro Cuadros? Sí, claro. El que hacía en La Mira de la Verdad. Ujú. Muy bueno su contenido, se Sí. lo recomiendo. Sí, Dani estaba preguntando si Sí. estaban en el canal de Nuevo Tiempo. No, yo lo subí en mi canal personal. Ah, ya. Pero los Ajá, programas largos sí. están Ahí lo pueden en el Nuevo Tiempo. Sí, los programas completos están en Nuevo Tiempo Chile. Ah, perfecto. Ajá. Ahí pueden encontrarlo. Buscan Pastor Sergio Celis en YouTube y lo encuentran. A mí siempre ha sido, no sé por qué, mi favorito. No sé por qué. ¿Han visto ustedes al Doug Bachelor? Sí. Claro. Él es un experto en comunicación, en redes sociales, todo, ¿no? En su canal Amazing Facts. Claro. Me da risa su apellido, así que se llama Bachelor, como el grado académico. Sí. Sí, como, en español sería como Doc Licenciatura. Claro. Licenciado. Muy bien, vamos a comenzar. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se sube todas las semanas en Spotify. Pueden encontrarnos ahí como el programa Espacio Podcast Ministerio Joven. Va a salir la carita de la Titi y la mía en un dibujo. Y en las redes sociales Algún Ministerio día Joven Unión también el Chilena, Dani. donde pueden darle me gusta. ¿Cómo, Titi? Que algún día también va a aparecer el Dani. No, mi cara no. Está bien, ¿no? Sí. El incógnito. Mejor así. Y ahí pueden darle me gusta, compartir. Lo mismo con el Spotify. Les pedimos que sigan. Yo he visto que hasta el momento ha tenido un bonito crecimiento el Spotify. Todas las semanas se agregan nuevos suscriptores. Así que les pido que en el Spotify pueden dejar comentarios, darle me gusta, darle actividad al Spotify. ¿Ya? Así que bueno, eso vamos a iniciar. Así que le voy a pedir al pastor Sergio que pueda hacer la oración inicial para poder comentar y pasar a la sección de los comentarios de la semana. Muy bien, oramos. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá juntos, conectados, para poder estudiar tu palabra en este grupo tan importante, Señor, tan bonito de jóvenes que quieren aprender más de ti. Señor, acompáñanos, sé tú con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a la Titi que nos pueda hacer la introducción de esta semana. Por supuesto, vamos a hablar de El corazón del faraón se endurece, ya la lección número 6. Vamos a comentar específicamente el capítulo 8 de Éxodo, lo que hemos estado comentando, ¿cierto? Y empieza con una pregunta fuerte, así como, ¿tengo algo que decir al respecto? Y es porque uno de los retos más difíciles que nos enfrentamos como cristianas es entender de repente qué papel desempeña Dios en nuestra vida y también en el mundo que nos rodea. Entonces nosotros creemos que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Que puede responder y no solamente puede responder, sino que responde a las oraciones que nosotros le hacemos. Entonces, la pregunta es ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿obliga a Dios a las personas a actuar en contra de su voluntad para responder, no sé, la oración de otra persona? ¿Dirige Dios las decisiones de las personas? Nos enfrentamos a retos de explicar cuándo y cómo Dios despliega su poder y qué tiene que ver esto con una libertad individual, porque nosotros también creemos que tenemos un libre albedrío, ¿cierto?, dentro de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces vamos a hablar sobre específicamente estos textos en los que muestran un faraón que se le da la oportunidad, ¿cierto?, de arrepentirse, de que se terminen las plagas, pero cuando se terminaban las plagas su corazón se endurecía. ¿Qué quiere decir que se haya endurecido? ¿Por qué lo hacía? De eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Agradezco, Titi, la introducción. Va a estar interesante, bien filosófico el tema de Éxodo 9. Voy a leer. Me llama la atención porque justo sobre el... Porque habla como del destino, las decisiones, ¿no? Justo lo que me tocó algo similar escribir en mi tesis, justo fue el profe Pastor Gisele, que hablábamos de eso en mi tesis, así que vamos a darle. El texto de la semana, bueno, es Éxodo 9, pero voy a leer solo el versículo 29 que dice: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepa que de Jehová es la tierra. Muy bien, Pastor Sergio, de Éxodo 9, el corazón de Faraón y toda la historia detrás. ¿Qué cree usted que podemos sacar lecciones sobre este tema, sobre lo que se trató en la semana en la lección del folleto? Sí, la verdad que me parece un tema muy, muy interesante porque muchos pueden interpretar esto de que Dios endureció el corazón de Faraón como que Dios manipuló, por así decirlo, ¿no? Dios de alguna manera actuó, ejecutó su voluntad sobre Faraón sin respetar su libertad, por un lado, y por otro lado, aparentemente de una manera negativa, porque obviamente que lo bueno hubiera sido que si va a manipular, por así decirlo, que lo haga para que Faraón se ablande, pero aquí dice que Dios actúa para endurecer el corazón de Faraón. Entonces es un texto que ha causado un poquito de dificultad a veces para interpretar. Ahora, cuando uno lee todo el contexto de Éxodo, de estos primeros capítulos, nosotros vamos a ver que ya desde el capítulo 4 o 5 comienza a hablar Dios acerca de lo que va a pasar con Faraón. Y al principio siempre dice que Faraón es el que va a endurecer su corazón. Siempre dice, no, pero Faraón va a endurecer su corazón. Pero en algún momento como que cambia el discurso, dice, y yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, existen de las ambas declaraciones. Entonces, pareciera que fuesen contradictorias, pero no lo son así, por varias razones. Primero, por la mentalidad hebrea, la mentalidad bíblica. Primero, hay que decir que en la mentalidad de la Biblia, Dios siempre tiene la última palabra. Entonces es Dios el que está al control de todo. Sin embargo, cuando uno ve el detalle, no significa que todo lo que sucede es porque Dios lo produce directamente,
sino que Dios muchas veces simplemente autoriza o permite que las personas sufran las consecuencias de sus propias acciones, ¿ya? No siempre lo que la Biblia dice que Dios hace es lo que Dios está haciendo, sino es lo que Él está permitiendo o no impidiendo. Es una manera de decirlo, por así decirlo. Y lo vemos en el libro de Job, por ejemplo, ¿no? Para Job y sus amigos es Dios el que le está haciendo el mal a Job. Pero cuando nosotros vemos el trasfondo del libro, no es Dios, es Satanás. Solo que Dios le permite. Pero ese permiso, que tiene sus razones, que es otro tema para poder estudiar, es asumido como que, bueno, Dios asume también su responsabilidad en ese sentido, ¿ya? Y por otro lado, en cierto sentido sí es Dios, por así decirlo, el que endurece, porque Dios está tratando de trabajar en el corazón de Faraón, pero al Faraón cerrar su corazón, el resultado de la acción divina es lo contrario, ¿no? Y ahí viene la ilustración del sol, el calor del sol. El calor del sol puede tener distintos resultados dependiendo del material sobre el cual está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, si es hielo, si es mantequilla, ¿qué va a pasar? Se va a derretir. Pero si es barro, ¿no? O si es, vamos a decir, algún material basado en el barro, como el cemento, cosas así, ¿qué hace el sol? Seca. Lo va a endurecer. Entonces depende de la respuesta de la persona la acción final. Entonces Dios está intentando liberar a su pueblo, pero las acciones divinas son rechazadas por Faraón. Él toma sus decisiones y por lo tanto produce que ese corazón se endurezca. No era el propósito de Dios endurecer el corazón de Faraón. El propósito de Dios es liberar a Israel. Y vamos a ver que después en lecciones posteriores que esa acción negativa de parte de Faraón, Dios la toma para poder manifestar su gloria, y que aún con toda la rebelión de Faraón y su pueblo, Dios siguió cumpliendo sus propósitos de liberación. Por lo tanto, Dios no fuerza a las personas. Dios permite y deja que cada uno de nosotros tome sus decisiones. Sin embargo, esas decisiones Dios también las puede utilizar para cumplir sus propósitos, aunque no sean lo que Él hubiese querido inicialmente en una perspectiva individual, ¿no? No sé si queda claro, no sé si podemos... Yo creo que, ver como más. intentando de comprender, ¿no? Como lo dice el pastor Sergio, es como Dios ya sabía que se iba a endurecer el corazón y Él iba a hacer las maravillas. Entonces era como que Dios estaba diciendo, en realidad, no es que yo voy a endurecer el corazón, sino que con lo que voy a hacer, sé lo que se va a provocar. Eso es. Correcto. Porque Él sabía el futuro, ¿no? Algo así. Si logro entender más o menos lo que dice el pastor. Exactamente. Okay. ¿Qué opina la Titi del endurecimiento del corazón de...? Yo encuentro que, o sea, puede tener fundamento leyéndolo, como sacándolo un poco de contexto. Pero finalmente, si vemos un poco atrás, así como el propósito de toda esta conversación que tenía Moisés con el faraón, en todo momento el Señor dijo, y así ellos me van a conocer, y me van a conocer de verdad, y ya no va a poder ser un faraón que diga que no conoce a Dios, porque esa fue la conversación de un principio, así como, ¿quién es este Dios? Yo no lo conozco. Entonces, el Señor quiere revelarse, ¿cierto? Quiere revelar su poder, su misericordia ante Egipto, ante su pueblo, quiere liberarlos, pero Faraón en todo momento está siendo una persona muy arisca, como que se lo demuestran, pero aún así es como el que quiere oír que oiga, po. No, él literal no quiso ver ni oír lo que estaba pasando enfrente de él. Me gustaría recalcar como dos partes de los versículos. Por ejemplo, el 30, cuando decía, yo sé que ni tú ni tus servidores teméis todavía la presencia de Jehová. O sea, se conocía lo que había en su corazón y yo creo que ellos lo demostraban todo el tiempo, ¿cierto? Tratando de duplicar los milagros, tratando de duplicar las plagas. Entonces, Moisés sabía
que la actitud del rey era como que estaba aliviado después de que la plaga ya no estaba. Entonces él fue lo suficientemente osado en ese momento, porque se dio cuenta, ¿cierto?, de que no era un arrepentimiento verdadero, para expresarle la convicción delante del rey. O sea, le dice que él sabía, ¿cierto?, que ni tú ni tus servidores teméis todavía la presencia de Jehová. A pesar de que él le estaba diciendo, ¿cierto?, que sí, que ya, que se vaya como la plaga, si lo voy a dejar ir, como mostrando que estaba ablandando su corazón, pero realmente no estaba pasando eso. El verdadero temor de Dios se muestra mediante la obediencia a sus mandamientos, pero el temor que tenía Faraón era como lo de los demonios. Cuando se habla en Santiago 2:19 dice que ellos también creen, ellos también tiemblan. Entonces Faraón en este momento estaba creyendo en Dios y temblando porque él estaba viendo, ¿cierto?, lo que estaban ocurriendo con las plagas, pero no fue un temor que condujera a la obediencia. El corazón de Faraón lo indujo a hacer falsas promesas, a hacer un pecado aún mayor de lo que él ya estaba haciendo. Entonces, el genuino temor de Jehová no es un temor rastrero como el que experimentó Faraón. Es un espíritu reverente que resulta de apreciar la majestad y el poder de Dios. Es un arrepentimiento verdadero. Y el otro versículo que también me gustó mucho es el número 34, si no me equivoco. Sí, cuando habla sobre la obstinación. Cuando dice, entonces, al ver que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, o sea, ya estaba cesando todo porque dijo que iba a liberar al pueblo, el faraón volvió a pecar. Y tanto él como sus servidores endurecieron su corazón. Qué fuerte, porque él endurece su corazón como Moisés lo había predicho, ¿cierto? Y estas personas que estaban sirviéndole también lo apoyaron. Y finalmente, esta séptima, las plagas, ¿cierto?, que estaban anteriormente y esta, demostraron finalmente lo inútil que era el arrepentimiento proveniente del temor que tenía Faraón con respecto a las plagas. Entonces, fácilmente así Dios puede conseguir la sumisión de las personas, pero eso invalidaría lo que el Señor realmente quiere hacer, cómo el Señor se quiere ganar nuestro corazón. Entonces, la idea principal de esto es encontrar a Dios, no encontrar cierto temor por lo que hace Dios. Entonces, se encuentra a Dios no en la tempestad ni en el fuego del temor, sino en una suave voz que habla dentro de nosotros, ¿cierto?, que está con nosotros. Y donde se oye la voz de Dios, se reconoce lo que estaba hablando, ¿cierto? El poder divino, nuestra propia indignidad que también tenemos con Dios, y se entiende la voz de Dios, se escucha, ¿cierto?, su verdadero carácter, donde realmente nuestro carácter es transformado, cuando no es de una forma superficial, como se ve aquí con Faraón. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención. Interesante, Titi, notar que muchas personas, tomando esta parte de la Biblia y otras secciones, y queriendo quizás con una buena intención exaltar la soberanía y el poder de Dios, llegan a enseñar o anular, o sea, a enseñar que Dios, el poder de Dios, llega a anular el libre albedrío, ¿no? Pero de esa manera se desconfigura, o digamos, se coloca una idea falsa del amor de Dios, ¿no? De su carácter. Es verdad que Dios es santo, poderoso, pero Él está dispuesto a darnos oportunidad para poder escoger servirlo. Dios no quiere que lo sirvamos de manera obligada. Dios nos da la oportunidad de libre albedrío, Dios nos da la oportunidad de decidir. Y es por eso de que la idea de la predestinación que tienen muchos cristianos no tiene cabida, creo yo, cuando uno examina
quién es Dios, cómo trabaja con sus hijos, las oportunidades que les da. Entonces, cuando la Biblia se elige a alguien, esa elección tiene que ver con una misión. En cierto sentido, todos estamos elegidos. Todos estamos predestinados ¿para qué? Para salvación, para servir a Dios. Pero en contexto de pecado, Dios sabe que no todos van a aceptar. Pero hay personas que dentro de las que Él ha conocido y acepta, que las llama para poder hacer algo. Y ahí está el texto, ¿no es cierto?, de Romanos que comenta el apóstol Pablo cuando hace este comentario entre Esaú y Jacob, ¿no es cierto?, que a uno lo amó, al otro lo aborreció. Pero no está hablando acerca de la posibilidad de salvación, sino por qué Dios eligió a Israel, por qué Dios eligió a Israel como nación, para un propósito, para una misión, no como oportunidad para salvación. Nunca pensemos que Dios nos tiene predestinados para salvarnos o perdernos, no importa lo que hagamos, que sin duda la gracia de Dios es algo que solamente Él puede dar. Sin embargo, Él no quiere darla tampoco de manera unilateral. Él espera una respuesta nuestra, que nosotros querramos estar con Él, querramos vivir con Él. No nos va a salvar contra nuestra voluntad. Él espera que nosotros también lo conozcamos y querramos estar con Él. Yo creo que todo aquel que tiene una relación, un pololo, una polola, va a querer hacerlo de manera que la persona decida estar voluntariamente con él o con ella. Porque nadie quiere un amor obligado, así ya, porque sí nomás, sino porque realmente le gusta, ¿no? Realmente quiere estar con esa persona. Entonces, Dios quiere tener una relación con nosotros que tenga esa característica de bilateralidad. Dios quiere estar con nosotros, pero Él quiere también que nosotros querramos estar con Él. Y para eso simplemente tenemos que permitir que Él haga una obra en nosotros, porque nuestros corazones son malos, a veces no nos da ganas de estar con Jesús. Pero si nosotros decimos, Señor, yo no estoy bien, algo pasa conmigo, tengo luchas, el Señor dice, mira, déjame, si tan solamente dejas que yo transforme tu corazón, tú puedes comenzar a disfrutar estar conmigo también. Y eso le decimos a nuestros amigos, que no olviden que el Señor puede producir en nosotros el querer como el hacer, si tan solamente nosotros lo permitimos. Hay algo súper interesante que nombró el pastor, que lo estuve conversando, estudiando en la semana, que es muy interesante porque si tuviera que resumir este conflicto que tiene con Faraón Dios, sería un conflicto de caracteres. Y es súper interesante entender que, por ejemplo, si nosotros hablamos sobre el carácter de Dios del Antiguo Testamento, a veces lo tendemos a pensar que es como súper tirano, así es como, y la gente comúnmente lo cree así, como que es súper duro, como que manda a matar mucha gente, que endurece el corazón de Faraón así como de una manera así súper arbitraria, y no es así. Es totalmente lo contrario cuando entendemos estos pasajes en el fondo y en el contexto que tienen que entenderse. Por ejemplo, poniendo en contexto, en la lección pasada hablamos, por ejemplo, de que era una guerra de dioses. Y si vamos a los caracteres, tenemos que entender también el carácter del faraón en ese aspecto, porque ellos supuestamente, y lo creían así, descendían de dioses, de Dios Ra, que había sido como el primer faraón de Egipto, descendía la dinastía de los faraones, entonces ellos se creían dioses. Y aquí, y hablando con la Romy, que es mi polola, ayer nos preguntábamos, cuando nosotros, y también una pregunta para ustedes, cuando hablamos acerca, decimos, no, esta persona se cree Dios, se cree un Dios. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Qué características? Es como súper raro. Porque al menos a mí, no sé si a ustedes, se me viene así como, no, este tipo es como prepotente, es como endiosado, es como arrogante, es como que tiene como poder, así como una cuestión súper desvirtuada al carácter de Dios original. Porque nunca vamos a decirle a una persona, no, este se cree Dios cuando es humilde, es benevolente, es misericordioso, que son las características reales. Entonces estamos hablando de
de una persona que tiene un carácter de Dios deformado, que es muy terrenal, así, en contraposición con lo otro. Entonces, ¿cómo abordas a una persona que tiene esas características, como de todopoderoso, por así decirlo? Entonces, lo que decían delante era súper cierto, porque nunca fue que Dios manipulara el carácter del faraón, sino que, ¿cómo se podría decir? Como que a consecuencia de las acciones de cómo iba a actuar Dios, lo natural era que Dios respondiera así. Y usando una analogía, no sé si les pasa, que por ejemplo, nosotros también conocemos ciertas cosas y Dios nos conoce a la perfección ya todos. Por ejemplo, no sé, yo creo que muchos, los que vuelven de la universidad cansados, cosas así, por ejemplo, si le dicen, mamá, del trabajo, no sé, mamá, sabes que he tenido un día pesado, tengo hambre, voy a llegar a la casa, seguramente la reacción natural de una madre sería como, de una mamá que conocemos, sería tenerte una once preparada. Y eso sería una consecuencia, ¿cierto? Más o menos lógica. Pero, por ejemplo, si fuera con tu hermano, seguramente eso no pasaría. Sabrías que estaría como en otra, etc. Lo mismo pasaba con Faraón, pues. La forma de actuar de Dios sabía que el corazón de Faraón se iba a endurecer a causa de su carácter deformado y a causa del modo de actuar de Dios, no porque Dios no manipulara en sí. Entonces, si lo pensamos así, eso me recordaba, por ejemplo, también, no sé si recuerdan, para reforzar el punto, hay unos capítulos, los versículos en Romanos 1, 24, que también son súper similares. Cuando dice el 24, cuando dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y por ejemplo, el 26 también dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿cierto? Y el 28, que dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces la pregunta es, ¿en verdad Dios los manipuló a esto? Claramente no. Sino que a causa de que Dios se aparte de ellos, la gente actúa de como su manera natural de acuerdo a sus corazones. Y en este sentido, Elena también en Patriarca y Profeta habla acerca de esto. Mira, lo que estamos leyendo hace rato, el capítulo 23, dice que Dios habla por medio de sus siervos, dándole amonestaciones y advertencias, y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Y esto es lo que habla el Espíritu de Profecía acerca de lo que le pasó al faraón en realidad. Y lo que nos puede pasar a todos. Igual, para ir resumiendo, por ejemplo, si Dios hubiese sido como habría manipulado el corazón del faraón, y aquí es donde ligo la pregunta para el pastor. Por ejemplo, la pregunta dice así, que está en el folleto. Pastor, si fuera cierto que Dios elige arbitrariamente a ciertas personas para que se salven y otras para que se pierdan, como que sería el caso del faraón, ¿cómo sería la imagen resultante de Dios? Sería un tirano, claramente, completamente. sí. Sería alguien que así de manera arbitraria, Ajá. tú para acá, tú para allá, ¿no es cierto? Y sin ningún tipo de consideración por lo que la persona es, ¿no? Ahora, alguien puede decir, bueno, es que Dios lo hace basado quizás en su preconocimiento, pero generalmente las personas que enseñan la predestinación no lo consideran así, que es solamente la soberanía divina
la que actúa sin ningún tipo de consideración si la persona, como sea, dice, porque al final todos deberíamos perdernos, dice que Dios elija a algunos para salvarse, es misericordia. Pero el hecho de que algunos no los salve y otros sí, podría decir, bueno, ¿y por qué no a mí? ¿No? Simplemente Dios decidió. Pero la Biblia enseña claramente que todos tenemos la oportunidad de salvación. El ofrecimiento del sacrificio de Cristo fue para todos, alcanza para todos. Sin embargo, como dijimos, Dios anhela y desea tener relaciones con nosotros a partir de una respuesta de amor. Que si bien nosotros no estamos en plena condición de poder discernir a veces lo que eso significa, si nosotros vamos permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, Él puede irnos ayudando para ir reafirmando eso, ¿no? Nosotros vamos permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros de tal manera que finalmente nuestros corazones estén dispuestos para estar preparados para Él. Pero si es que todo fuese una decisión arbitraria de Dios, por supuesto que estaríamos hablando acá de una situación totalmente injusta, ¿no? Arbitraria, que creo que no corresponde con el carácter de Dios. Me recuerda, o sea, sorry, Mati, que me recuerda un poquito a la actitud también que tuvo Judas, la del faraón, porque claramente los dos tenían, como dice el pastor, la oportunidad de salvarse. E incluso en los capítulos que leímos de la lección hay una parte donde el faraón como que tiende a arrepentirse y le dice, no, yo soy pecador, cuando el granizo, creo, sí, el granizo. Y cuando le pide a Moisés que levante sus brazos, que le ore a Dios para cortar el tema del granizo, y dice Elena que si bien pudo haberse arrepentido, que está en el mismo patriarca y profeta, dice que al igual que Judas, ese sentimiento como de sentirse pecador venía como del miedo en realidad, no de un arrepentimiento genuino. Muy interesante. Ya. Quiero hacer dos comentarios. Uno que va a ser el filosófico, que más o menos de la idea de la predestinación, y el otro va a ser lingüístico, ¿ya? Así que para que se preparen. Primero, entender el contexto, porque en Éxodo se empieza a hablar del faraón, pero nunca se nombra faraón. Solo se dice faraón. Faraón es un título, faraón no es un nombre. Entonces, ¿cuál es el debate? En que hay dos personajes que se debaten históricamente cuál puede haber sido los que creen, ¿cierto?, que el Éxodo fue real, o lo que escribió Moisés en el Éxodo fue real. Que primero es el más famoso, Ramsés, el que aparece en la película, ¿no? El que todos conocen, el que aparece en las películas. Siempre se le nombra como Ramsés, que tiene que haber sido Ramsés el II. ¿Cuál es el problema con Ramsés el II? Que Ramsés el II es del siglo VIII a.C. Y los que creen que la Biblia, o lo que dice la Biblia realmente ocurrió, se tiene que datar más o menos al siglo XV a.C., el Éxodo. Pero Ramsés II no aparece nombrado en la Biblia, pero sí hay una referencia en Éxodo 1 sobre una localidad llamada Ramsés. Entonces, algunos ligan eso al Ramsés de la historia. Otra cosa interesante es que Ramsés del siglo VIII a.C. Se le conoce por haber tenido una gran masa de esclavitud y haber dominado un poco en la tierra de Canaán, que era en aquel entonces donde ya vivían los judíos. Entonces, algunos creen que fue ese Ramsés, ese faraón. Y el segundo es Tutmosis III. ¿Por qué? Porque cronológicamente, sobre todo los arqueólogos que creen en la cronología, en el maximalismo, que es datar la Biblia como lo dice la Biblia, tienen que calzar con él, que si no me equivoco, en el siglo XV, en 1440 y algo, aparece este Tutmosis III. Y también hay referencias de haber tenido esclavos, pero no hay mucha información de él. Así que, por lo menos arqueológicamente, es difícil, ¿cierto?, dar evidencia, pero sí calza con el de la Biblia. Calza por lo menos con el periodo del Éxodo bíblico. Entonces, ahí se debaten entre los académicos cuál es cuál. Ahora, filosóficamente hablando, lo que ya lo dijo el pastor, ¿no? Que aparecen, yo lo quiero decir así, que antes de haber entrado al mundo académico, uno siendo adventista, uno conoce que el Señor da el libre albedrío y se acaba la discusión. Pero en el mundo académico hay mucho sobre la predestinación. Yo podría decir que incluso la mayoría de los académicos, incluso de los cristianos, creen en la predestinación. Cree que Dios
predestinó a la gente para la salvación, sobre todo los protestantes, y a la perdición, que es súper interesante, una manera de pensar. Entonces, históricamente vamos a decir que el primer cristiano que empieza a plantear estas ideas de que Dios tiene el futuro concebido es Agustino de Hipona, ¿cierto? En el siglo III después de Cristo. Y la escuela de Agustino, que son los católicos que tenían la escuela agustiniana filosófica, empiezan, que son después se vuelven a la Reforma, ¿cierto? Escriben sobre esta idea de la predestinación, que el más famoso es Juan Calvino, el francés, que es la escuela hoy día de la predestinación, ¿no? Que se le dice así, calvinismo. Entonces, basado en esta idea, cuando se leen los textos de Pablo, por ejemplo, cuando incluso Pablo dice prognosco, que se puede traducir incluso como preconoció, no solo así como predestinó, algunos dicen no, pero aquí dice predestinó, ¿cierto? En la traducción. Entonces, el Señor predestina para la salvación y la perdición. Pero está la contraidea, ¿cierto? Que también se le llama arminiana, pero la contraidea es que Dios deja un libre albedrío al ser humano y el ser humano escoge salvarse o no, pero la salvación es de Dios. Dios es el que da la salvación, pero el hombre escoge si salvarse o no, ¿okay? Ahora, basado en esto, la lectura del texto, que incluso el pastor también la citó, que está en Romanos 9:17, que dice, pero la escritura dice al faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces es interesante que Pablo, en unos textos atrás, habla de Esaú y Jacob, ¿cierto? A este lo amé, a este lo odié. Entonces, ¿Pablo realmente en Romanos está hablando de la salvación y que Dios predestina para la salvación? No, lo que está hablando son que Dios tiene preconcebidos planes para las personas. Incluso después empieza a hablar de Israel, que Israel lo escogió para ser salvo y para que la gente fuera salva por medio de Israel. Pero cuando termina el capítulo 9 dice, pero también lo escogió como piedra de tropiezo. Entonces, después en el capítulo 10 se explica un poco, que es bien interesante. Él dice, pero en realidad como quiénes son los que se salvan o no, y él dice, los que guardan la ley, ¿cierto? Los que escogen, los que viven por fe. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Como para explicar un poquito la idea de el libre albedrío y la predestinación. Pablo, cuando escribe el Nuevo Testamento, él es testigo del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre la predestinación o el libre albedrío? ¿Dice algo? Dice. Y lo dice en varias ocasiones, no solo en una. Por ejemplo, en Jeremías 23, Jeremías le dice al pueblo, pongo enfrente de ustedes la vida y la muerte. Y dice así, escojan la vida. Josué también, ¿cierto? Cuando atraviesan el río, dice, cuando atraviesan el Jordán, dice, les digo, hoy día ustedes escojan si servir a los dioses al otro lado del Jordán o servir a Jehová. Y dice así, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el libre albedrío aparece reiteradas veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo bonito? Que en las mismas oraciones aparece los siervos de Dios, ¿cierto? Incitando a que ellos escojan el bien. Entonces, esto es realmente la actitud de Dios. Estas cosas existen, ¿cierto? El bien y el mal, en la perdición y la salvación, pero por favor, el plan de ustedes es que escojan la salvación. O sea, el Señor nos da la libertad de escoger, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo filosófico. Por eso hoy día salen ideas, ¿no? Que lo que yo decía cuando partimos, que con el pastor, cuando escribí mi disertación y el pastor me la revisó, aparecen ideas como se llama el teísmo abierto, ¿verdad? De Open Theism, que ellos proponen de que Dios conoce todo lo que existe ahora y puede deducir el futuro. Ahora se encuentra con problemas, ¿no? Con las profecías más largas, sobre todo con las 2300 tarde de mañana. Pero es como una bonita idea de decir que en realidad Dios predice lo que va a acontecer y da opciones a la gente a escoger. Pero es una forma bonita de decir nomás, o de intentar explicar el libre albedrío, porque Dios conoce todo en realidad. Pero Dios tiene planes, por eso escogió al faraón. Entonces, con esta idea, ahora quiero ir al texto de Éxodo, que les quiero explicar por qué es tan interesante la traducción, ¿ya? Me tomo 5 minutitos en explicar, o 3 minutitos. El texto, en realidad, está basado en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Que ya en Éxodo 3, a ver, por aquí lo tenía abierto. En Éxodo 3, mira lo que dice, Éxodo 3:19.
Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Qué está diciendo? El plan es que yo los libere, ¿cierto? Pero yo ya sé lo que va a pasar. Que este caballero no los va a dejar ir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que haber mano fuerte. Entonces, en ese contexto aparece Éxodo 4. Entonces dice en 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y dice así, la frase, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Interesante, yo endureceré el corazón. Miren lo que dice realmente. Dice, lo voy a leer en hebreo primero, es una frase cortita, dice, Veani ahatzek et livo, que significa Veani yo, ahatzek es de hatzak, de fortalecer, o reafirmar, no solamente, también se puede ocupar endurecer, pero hatzak significa fuerza, reafirmar, ¿ya? Y está en Yictol, que es futuro, ¿cierto? Fortaleceré, reafirmaré también puede ser traducido, y dice así, et, que el complemento directo, livo, que significa su corazón, livo, de lev, ¿cierto? Corazón, ya. Miren lo interesante de esta construcción en frase. Que el que lo traduce, ¿cierto? Escoge traducir como, y él endureció el corazón. Pero también puede ser, y él reafirmó, miren, livó significa también su voluntad. Yo puedo traducirlo así, tengo la libertad, porque el corazón en Proverbios también significa la voluntad. Se traduce en Proverbios como voluntad, también se traduce como deseos. Porque el corazón, ustedes ya conocen un poco la Biblia, el corazón no necesariamente significa la cosa que yo tengo dentro del pecho, ¿no? También significa los pensamientos, por ejemplo, ¿cierto? Que es lo que está en la cabeza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice Proverbios. Entonces, una de las formas de traducirlo también puede ser, yo reafirmaré su voluntad. ¿Por qué? Porque como decía el pastor delante, ¿no? Sabía que el faraón era terco de corazón. Y ese es uno de los problemas con los que lucha Dios en el Antiguo Testamento con las personas. Con la terquedad de las personas, ¿cierto? Personas tercas. A veces nosotros somos tercos. Entonces, seremos como el faraón y el Señor está reafirmando solamente nuestra actitud y ese es su plan, exaltar su voluntad por medio de nuestra terquedad. Espero que no sea así, ¿no? Así como con Jonás. Porque Jonás también fue terco, ¿no? Y el Señor finalmente exaltó su voluntad por medio de la terquedad de Jonás. ¿Por qué? Porque todo Nínive fue salvo. Todo Nínive fue salvo. Entonces pasa algo similar con el texto de Éxodo 3. Y me llama la atención porque en griego también aparece la palabra corazón como corazón, no como voluntad, en griego. Porque en griego ustedes saben que es posterior. Ocupa la palabra cardión. Cardión que significa... que se entiende, ¿no? Para nosotros en español se entiende. Cardión es corazón. Pero me gusta, y quiero terminar con esto. La traducción de un teólogo que me gusta, que es católico, me perdonan, que no sea adventista, pero él tradujo dos versiones bíblicas, que se llama la Biblia de Nuestro Pueblo y la Biblia del Peregrino, que se llama Alonso Shekel, o Alonso Shekel, interesante, su apellido como moneda judía. Y Alonso Shekel en la Biblia de Nuestro Pueblo traduce así, porque él era experto en lingüística, ¿verdad? Y en poesía y cosas así. Entonces, miren lo que él dice. Él dice, el Señor dijo a Moisés, en Éxodo 4:21, mientras vuelve a Egipto, fíjate en los prodigios que he puesto a tu disposición, por lo que tienes que hacer delante del faraón. Y dice así, yo lo pondré terco y no dejará salir al pueblo. O sea, lo que está, la traducción de él implica como lo que voy a hacer va a hacer que él se ponga terco. No es como que yo haré que su corazón voluntariamente, no, sino que lo que voy a hacer va a hacer que él se ponga terco. Eso quería decir. Elena de White también dice algo al respecto en The Things of Times, creo que así se dice. Dice, el despliegue de poder omnipotente ante el faraón, al ser rechazado por él, lo haría más duro y firme en su rebelión. Pero el Señor revertiría el curso de acción de este altivo monarca, de modo que su obstinación y su perversidad harían que el nombre de Dios fuera magnificado ante los egipcios y también ante su pueblo. Amén. Así es. Dice, el texto me gusta que dice, Dios no arrastra al hombre al mal.
Me gusta esa parte del texto que está en el día viernes. Dios no hace eso. Dios no arrastra al hombre al mar. El hombre lo hace por su propia voluntad. Ujú. El día del mar. Muy bien, estamos finalizando. Le quiero preguntar, el pastor, ¿tendrá algún mensaje final, algunas palabras finales para nuestros auditores? Solamente confirmar lo que ustedes han dicho, que Dios es un Dios de amor, ¿no? Dios es alguien que trabaja para la salvación de sus hijos. Y que no seamos como Faraón, tengamos un corazón abierto, dispuesto a ser receptivo, ¿no? a lo que Dios quiere para nuestras vidas, dispuestos a ser transformados, dispuestos a ser ayudados para poder creer en Él. Y cuando nosotros hagamos eso, Él puede utilizarnos para su honra y gloria. Así que el Señor nos ayude para que pueda hacer eso una realidad en nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que no seamos arrastrados al mal, ¿no? No permitamos, escojamos el bien, como dice Jeremías. No dejemos, así como dice Elena Juárez, Dios nunca arrastra a nadie a la maldad, pero lo entrega al peor de los tiranos, el yo. Muy bien, estamos finalizando. Agradecemos nuevamente a nuestro querido doctor, profesor, pero por sobre todo pastor, querido Sergio Celis, que bueno, constantemente nos recibe la invitación y nos la acepta. Que el Señor le bendiga. Sus planes son venir. Los planes del Señor son que aparezca por aquí. Amén, Ya aparece. Así que el Señor le bendiga a usted, a su linda familia, en su ministerio, en lo que está haciendo ahí con los jóvenes que se están preparando para ser pastor en Chillán. También a la Titi y al Dani. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se sube semanalmente a Spotify, en donde les pedimos ahí sigan la cuenta, le den me gusta y puedan comentar en Spotify, que leemos los comentarios. Así que quedan invitados para la próxima semana en el Espacio Podcast. Les recuerdo estudiar su folleto todos los días, llegar con buena actitud el sábado de mañana. Agradezco a la Titi y el Dani, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao, muchas gracias.